Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video donde voy a hablar de el cerebro reptil. Primero quiero explicarte que tenemos tres cerebros, o dentro de nuestro mismo cerebro podríamos dividirlo en tres. El primero sería el cerebro reptil. El segundo, el cerebro límbico. Y el tercero, el cerebro neocórtex. Son las tres partes del cerebro. El más primitivo de los tres es el cerebro reptil. Este cerebro reptil tiene millones de años desde que empezó a evolucionar, desde que surgió en el planeta Tierra, planeta agua, porque hay más agua que tierra. Viene desde los anfibios, de los reptiles, de todas estas memorias prehistóricas, profundamente animal. Y nosotros, los seres humanos, venimos de esta evolución que ha sucedido por voluntad divina del universo. Entonces, ahorita tú estás ahí, yo estoy aquí y queremos ser humanos. También hay algunos que queremos conocer ya lo divino y entrar en Dios, fusionarse con Dios, estar en la conciencia. En eso consisten las terapias del despertar, en ir entendiendo nuestro origen divino y reconocer nuestro ser divino. Sin embargo, dentro de todas las escuelas que hay en el mundo, las religiones que ofrecen un camino para llegar a esa gran conciencia que somos, proponen trabajar con el cerebro reptil de diferentes maneras. Unas escuelas proponen reprimir el cerebro reptil, otras escuelas proponen aprender a controlarlo o negarlo, matarlo incluso. Y en este video quisiera explicarte a fondo qué es el cerebro reptil, porque es lo que tiene a la humanidad entera vuelta loca. Eso es. La vida es fuerte, ¿no? Tú lo puedes ver, la vida es fuerte, la vida tiene este lado que dices, oye, ¿cómo es que pasan tantas cosas tan fuertes, ¿no? En las noticias todo el tiempo estoy viendo cómo pues, matan gente, secuestran, violan, roban. Tanta cosa, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto es porque hay el diablo, ¿no? El diablo y está la oscuridad del universo y hay un principio maligno que provoca todas esas cosas. Y Dios es bueno y hay que acercarse a Dios y este lado es muy, muy negativo. Entonces, todos estos pensamientos vienen del judeocristianismo, que es la religión católica cristiana, que expresa al diablo como el principio del mal. Y ahí metemos dentro de esta imagen del diablo a todo esto que sucede, que aparentemente no tiene explicación. El cerebro reptil es el diablo, es lo mismo. Vamos a entendernos. Los animales, si tú los observas, un león cuando tiene hambre caza y mata. Los animales tienen impulsos, instintos. Y nosotros también, los seres humanos, tenemos este cerebro reptil que nos hace a veces ser así, tan impulsivos, tan violentos. Entonces, la humanidad toda estamos en evolución y venimos de un cerebro reptil. Y este cerebro reptil se tiene que aprender a trabajar correctamente con él, porque lo que yo veo es que el camino que han intentado muchas escuelas, que es de reprimir
negar incluso no somos animales o reprimir toda esa visceralidad, toda esa animalidad, no nos lleva a poder poner a nuestro favor este cerebro reptil. No se puede así. Y si no me crees, pues hay que observarlo. 2000 años de cristianismo y el mundo sigue igual de violento que siempre. Muchos sacerdotes dentro de la iglesia abusan de los niños. Entonces su cerebro reptil les juega chueco. Toda la gente que es violenta en el mundo, su cerebro reptil les juega chueco. O sea, todos tenemos nuestro cerebro reptil. Y se ha formado la civilización en base a aprender a domar o reprimir o controlar todos estos impulsos, que son pulsiones básicas que están, te digo, en el cerebro más primitivo. Entonces, lo que se ha descubierto es que no sirve trabajar con el cerebro reptil reprimiéndolo, porque no se pone a nuestro favor, incluso nos juega en contra. Entonces, ahorita voy a llegar a esa parte de cómo trabajar correctamente con nuestro cerebro reptil y ponerlo a nuestro favor, porque la energía del animal que llevamos dentro es muy rica, tiene mucho de dónde ayudarle a la conciencia, a su bienestar y su despertar. Claro que si está la energía en contra de ella, porque los patrones que heredamos culturales, sociales, es que nos juegue en contra. Entonces, es como vivir dentro de un cerebro que es hasta cierto punto esquizofrénico, porque por un lado quiere ir hacia la conciencia y por otro lado el cerebro reptil le está diciendo: no te doy de mi energía para que tú llegues a ese despertar. Estoy en contra ante todo de ese despertar, de esa libertad que buscas. Y tenemos adentro en el inconsciente una serie de patrones que tenemos que ir reprogramando correctamente, no reprimiendo, para hacer que toda esta energía del cerebro reptil se ponga a favor de nuestra libertad y nuestro despertar. Entonces, antes de llegar a cómo trabajar con el cerebro reptil, quiero explicar qué es realmente el cerebro reptil. Podríamos decir que son dos instintos básicos: el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. En el instinto de supervivencia entra lo que es el trabajo, el dinero. Es decir, que muchos de nosotros estamos siendo dominados por nuestro cerebro reptil en el instinto de supervivencia, y ahí es cuando estamos en un trabajo que no nos gusta o queremos el dinero a toda costa, no nos importan los medios, queremos el fin, el dinero es el fin. Entonces, cuando pongo al dinero como el fin último, es que estoy dominado por mi instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia también tiene un derivado que es el instinto de dominación de las demás especies y de los demás seres humanos. Entonces, si yo tengo dinero, yo puedo dominar a los demás. Si yo tengo fama, reconocimiento social, puedo hasta cierto punto con mi imagen social dominar a los demás, sentirme superior a los demás. Entonces, date cuenta, ¿qué tanto en tu vida el instinto de supervivencia está dominándote? Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos. Este instinto nos domina, y también el instinto de reproducción nos domina. Necesito pareja, necesito no estar sola, no estar solo, me cuesta estar solo. Me siento muy triste estando sola, solo, no me he casado, no me he realizado. Todos estos pensamientos, emociones, sensaciones que vienen en relación a la pareja y toda la gama de problemas que hay en relación a este tema familia, es el instinto de reproducción que nos domina. Entonces, uno diría: yo vivo la vida y estoy tratando de resolver el tema del trabajo, del dinero, de la familia, porque veo que todo el tiempo hay problemas en todo esto. En realidad estamos siendo dominados por nuestro cerebro reptil. Y eso que te estoy diciendo ahorita es lo que le pasa a prácticamente toda la humanidad. Casi nadie puede salirse de estas frecuencias reptilianas
para entrar en otra frecuencia diferente, en donde podemos hablar del camino espiritual, podemos hablar de la libertad, podemos hablar de la luz, de la conciencia, del presente, de vivir en el presente como el único propósito que tiene la vida, es vivir en el presente. Pero no podemos llegar a entender estas cosas porque estamos identificados con nuestro cerebro reptil y no hemos trabajado con él correctamente. Y en todos lados, en escuelas, en la educación que te enseñan en tu casa, en la iglesia misma, nadie sabe cómo trabajar el cerebro reptil y se ve como muy normal estar dominado por él, por este cerebro. Se ve muy normal y creemos que eso es la vida. ¿Cómo te va? Pues sí, muy bien, pero ahí voy tratando de resolver el tema de pareja. No es resolver el tema de pareja, es resolver tu situación contigo misma, contigo mismo y la identificación que tiene tu espíritu con el cerebro reptil. En otras palabras, todos nuestros problemas que tenemos están conectados con que somos animales. Y no estoy diciendo que los animales estén mal. Lo único que estoy diciendo es que a nosotros como seres humanos nos tocó ir más allá de nuestras pulsiones animales. Y ahorita voy a llegar al punto de no reprimirlas, porque eso es lo que todo el mundo ha hecho. Ah, sí, claro, para llegar a la conciencia hay que reprimir lo animal, hay que castigar y látigo y se me para el pene porque me gusta alguien y soy sacerdote, entonces me pego con un látigo, estoy reprimiendo el cerebro reptil. Y no se trata de reprimir las pulsiones animales. Ahorita voy a llegar al asunto de cómo trabajar correctamente con el cerebro reptil, pero primero quiero que entiendas la magnitud de este tema. El cerebro reptil es el diablo. No existe el diablo, existe el cerebro reptil. Si alguien llega y está poseído aparentemente por el diablo y llega a matar a alguien o a robar un banco, a violar a alguna mujer que pasa por la calle, está poseído por su cerebro reptil. Es un animal en ese momento, esa conciencia, no es una conciencia despierta, es un animal que no está pensando, no está sintiendo, simplemente es puro impulso. Y como vivimos en una cultura en donde nadie nos ha enseñado a trabajar con el cerebro reptil, la consecuencia que tiene reprimir esta energía reptiliana es que salga de una manera absolutamente caótica y genere tantas catástrofes. Entonces mucha gente con buenas intenciones, tratando de solucionar el tema de nuestro cerebro reptil, al decirnos reprime, en el fondo están provocando más guerra, más violencia, más asesinatos, más violaciones, más problemas en pareja, porque el matrimonio también es una búsqueda de controlar al cerebro reptil. El cerebro reptil a lo mejor después de 2 años de casada quiere acostarse con otro, pero como el Estado, la iglesia, la sociedad está diciendo reprime al cerebro reptil y quédate solo con uno hasta que la muerte lo separe, entonces el cerebro reptil se congestiona de tal forma que después se cometen infidelidades por todos lados y uno no tiene la suficiente capacidad de comprender por qué está pasando eso y cómo solucionar eso, de dónde viene eso. Me traicionaste y pecado y se vienen unas culpas tremendas, unos alborotos en pareja que ya no puede dejar que la energía del amor vuelva a fluir entre ustedes. Todo porque se está reprimiendo el cerebro reptil. Entonces, tratemos de observar ahorita qué tantas consecuencias tiene en el mundo, en tu vida, tener primero el cerebro reptil. Es decir, nadie se puede escapar de esto. Así está hecha la creación, no sé por qué. No sé por qué Dios un día dijo, voy a crear un universo donde primero voy a ser animal y voy a ir evolucionando de ser animal hasta llegar a mí mismo. Yo no entiendo eso, de verdad. Si yo fuera creador de un universo diría, vamos a empezar siendo Dios y terminar siendo Dios. Y ya. Párale el cuento de que el cerebro reptil y que estamos llenos de impulsos y de contradicciones y de situaciones que se están estructurando por tener memorias animales
dentro de nosotros. Entonces, nadie se puede escapar de esto. Todos estamos en esta situación y desde siglos atrás ha habido miles de maneras de tratar de transmutar o sanar o desprendernos de nuestra naturaleza animal para poder llegar a lo espiritual, para poder llegar a lo sublime, para poder llegar a la trascendencia, a lo que somos realmente. Porque somos animales, pero la evolución de la conciencia nos va llevando a la divinidad, a ser divinos. Entonces, el cerebro reptil es el diablo, pero también el cerebro de reptil es todas las figuras de demonios y todo este lenguaje que se usa en el chamanismo en Oriente, de expresar figuras demoníacas que viven en nosotros, que nos poseen. Simplemente son representaciones de los instintos, de las distintas caras del cerebro reptil. Entonces, hay que quitarse ese miedo de creer que hay un ser maligno o una entidad maligna en el universo, porque esa imagen de los demonios y del diablo solamente están apareciendo desde la misma cabeza humana. Entonces, ahorita llegó otra cabeza humana que soy yo para explicarte que esas representaciones son símbolos de la energía reptiliana que todos tenemos y que tenemos que poner a nuestro favor. ¿Por qué? Porque por algo, ahí sí te lo digo, por algo está puesto así la creación. El juego de la vida tiene un sentido que vengamos de esta energía animal, pero tiene que estar reorientada hacia la evolución de la conciencia. Porque si no está orientada hacia esa evolución, es cuando nos juega en contra. ¿Y por qué nos juega en contra? Porque hay cantidad de escuelas, enseñanzas y religiones que nos han dicho: para sublimar y trascender tu cerebro reptil tienes que reprimirlo. Entonces, el primer acto de represión que generó la familia, sociedad y cultura sobre el cerebro reptil en la infancia es: no te enojes, porque el enojo está conectado con la animalidad. No te toques ahí, porque tocarte ahí está conectado con la animalidad. Esas son las dos sencillas frases que se fueron dejando claras en la infancia y nos fueron esculpiendo desde niños el cerebro para reprimir el cerebro reptil. ¿Y qué pasa cuando reprimimos el cerebro reptil? Que nos va a jugar en contra. ¿Qué le pasa a una persona que reprime su enojo 20, 30 años? Termina golpeando, termina robando, termina golpeando a su mujer. No tiene inteligencia emocional. ¿Qué le pasa a una persona que viene de una familia, sociedad que reprimió su sexualidad? Se vuelve un violador en potencia, o va a ser infiel, o no va a saber disfrutar de su sexualidad con su pareja y va a estar enojado, frustrado, sintiéndose mal y haciéndole daño a los demás y al mundo. Esos son dos ejemplos muy básicos de cómo al reprimir el cerebro reptil tiene graves consecuencias. ¿Qué le pasa a los sacerdotes cuando reprimen sus impulsos sexuales porque dicen que hay que ser célibes y siendo célibes es como llegamos a Dios? Terminan acostándose, abusando de los niños, de los menores. Y alguien normal que no reprime su sexualidad dice: pues, están locos. Alguien para llegar a Dios, pues que tenga pareja y que viva su naturaleza como es. Entonces, ¿sí me entiendes ahora a lo que me refiero? Entonces, eso es por el lado de la pareja y de la sexualidad, pero también, ¿qué pasa cuando estamos creando una sociedad donde hay propiedades privadas? Porque fíjate, la propiedad privada es el cerebro reptil diciendo: esto es mío. El cerebro reptil también es el que hace algo suyo. Esto es mío, pero el cerebro reptil no sabe, porque es un animal, que nada es suyo. Todo es de Dios y para la eternidad. Uno viene aquí por 80, 100 años, si Dios quiere, y después nos vamos. Entonces nada es nuestro.
Pero en el momento en el que existe la propiedad privada, el cerebro reptil de la propiedad privada genera a las naciones, los países, los gobiernos, los soldados, porque se necesitan militares para defender la propiedad privada de un país. Y luego, ¿qué pasa? Yo necesito una casa, comprarla, que sea mía, mi cerebro reptil me está diciendo eso, entonces necesito trabajar. ¿Cuánto dinero necesito? Entonces, desde el cerebro reptil está estructurada toda la sociedad que vemos ahorita, en donde cada uno se está levantando a ganar el dinero que necesita para comprar su propiedad privada y lograr lo que aparentemente es la vida, porque todo el mundo está en ese modo, pero ese modo, si nos ponemos a observarlo correctamente, es modo sobrevivencia. Acuérdate de lo que te dije, instinto de reproducción e instinto de supervivencia. Entonces, esta búsqueda de la propiedad privada, de la creación de patrias, esta es mi patria, no te metas, esta es la frontera, esta es mi casa, no te metas, yo tengo tanto dinero, este es mi dinero. Toda esta energía viene del instinto de supervivencia del reptil. Entonces, en este video estoy dejando claro cómo la humanidad, todos, vivimos en el cerebro reptil. Y por eso hay tantos problemas en el mundo. Porque son pocos los que han logrado desidentificarse del cerebro reptil y entrar en un espacio de conciencia pura. Cuando Buda se iluminó, lo pusieron encima de un tigre, como sentado, meditando así. Y el tigre está representando el cerebro reptil. No es que él dome a un tigre, eso es una tontería, que vaya con un tigre y yo estoy iluminado, entonces tú te rindes ante mí. No, es simbólico. Si todavía no entiendes lo simbólico, no vas a entender nada de lo que hablo, ni tampoco vas a entender los videos que doy, porque yo hablo mucho de lo simbólico. Esto se aprende en el taller de tarot de la conciencia, del árbol genealógico, de los talleres que doy, todo eso hablamos de qué es lo simbólico, porque el inconsciente es simbólico. Entonces, está expresando el Buda sentado encima de un tigre esto, que cuando uno se ilumina, lo que logró es la desidentificación de su cerebro reptil. Entonces, hay varios caminos para trascender el reptil correctos, y aquí voy a entrar en esta segunda parte del video, que es lo que trabajamos en terapias del despertar, porque en terapias del despertar trabajamos para poner toda la energía del cerebro reptil a tu favor, a mi favor, a favor de la humanidad, sin reprimir. Entonces, lo primero es que se puede trabajar el cerebro reptil cuando dejamos de reprimir las pulsiones, las emociones, por ejemplo el enojo. Entonces, en terapias del despertar se enseña a todos a sacar su enojo correctamente, con cojines, gritando, expresando. Entonces, la energía del reptil deja de estar reprimida emocionalmente. Y luego también le enseñamos a la gente a explorar su inconsciente a través del estudio del árbol genealógico, de la historia personal y del tarot, porque el tarot es el inconsciente profundo, para revisar qué pulsiones del reptil están queriendo ser expresadas, sublimadas, y a través de psicomagia, chod, que son técnicas muy avanzadas para el trabajo con el cerebro reptil, que no es reprimiendo, es como entonces vamos a canalizar esas pulsiones y se van a desfogar, se van a expresar todas las energías del reptil de manera canalizada, y cuando lo hacemos así, entonces esas energías se ponen a nuestro favor. Eso por un lado. Es un trabajo sublime con el cerebro reptil. El otro lado sería alinear tu energía de la conciencia con la tierra, con el trabajo, con el dinero. Alinear, fíjate, conciencia espiritual con dinero y trabajo. Es decir, yo ya no trabajo por dinero. El dinero trabaja para mí. ¿Cómo es que voy a hacer que el dinero trabaje para mí? Pues tengo que reorientar mi cerebro reptil, que me tiene tomando decisiones incorrectas en relación al dinero y al trabajo, porque si no tengo dinero me muero de hambre y me puedo morir, es decir, estoy siendo esclavo de mi instinto de supervivencia.
¿Y cómo voy a dejar de ser esclavo de mi instinto de supervivencia? Pues fortaleciendo la conciencia, el entendimiento, la comprensión de lo que soy, de quién soy. Todo eso se trabaja en terapias del despertar. Y en un momento dado se hacen rituales de psicomagia para reprogramar la situación con el dinero y con el trabajo, y que se alinee perfectamente con mi vocación y con mi espíritu. Y entonces el dinero me sigue y yo ya no soy víctima de mi cerebro reptil que agarra el dinero porque sabe que sin dinero se muere. Entonces es pura compulsividad de mi cerebro reptil que no quiere morir. Y luego el tema de la pareja y entender las pulsiones del reptil en relación a la posesividad y los celos. Y eso todo también se reprograma. Y vamos abriéndonos a algo que no es el cerebro reptil en relación a las relaciones de pareja. Y entonces por fin, si yo no estoy viviendo mi relación con la pareja o con mis hijos o con mis padres, es decir, con la familia, desde mi cerebro reptil, entonces el amor puede suceder. El amor no sucede en pareja porque el reptil dice, tú eres mía, tú eres mío. Si te vas, me muero. Eso es lo que dice el reptil. Porque agarra al otro de su propiedad y desarrolla una estrategia de supervivencia emocional con el otro. Es el apego, lo que le llaman el apego. Entonces el cerebro reptiliano, si yo estoy identificado con él, voy a tener miedo al abandono cada 3 minutos. Oye, le estás hablando a quién en tu celular. Ese es el impulso del reptil que dice, tengo miedo de que me abandonen porque si se va con otra o con otro, yo me quedo abandonado y eso es peligro de muerte. Entonces estoy todo el tiempo reaccionando desde mi reptil en la pareja. Entonces eso también se trabaja en terapias del despertar. Pero todo esto que te digo de trabajar con el cerebro reptil, no lo trabajan los psicólogos, no lo trabajan los terapeutas alternativos. Son raros los que saben trabajar con el cerebro reptil. ¿Por qué? Porque el judeocristianismo, que relacionó el diablo con el cerebro reptil, ha influido a toda la cultura. Entonces también los psicólogos están influenciados del judeocristianismo. Yo voy a misa, atención, pero estoy hablando del lado que le falta evolucionar a la iglesia y al mito cristiano. Tiene un lado que todavía no entienden bien, y es esto del cerebro reptil. Entonces, los psicólogos y los terapeutas, muchos, son como extensiones de sacerdotes que están todo el tiempo diciendo esto está bien, esto está mal. Entonces, para realmente entrar en el despertar y entrar en lo que somos y llegar a la conciencia divina que somos, tenemos que aprender a trabajar con el reptil. Entonces, yo me encuentro con otras escuelas, con los mismos sacerdotes que te tratan de llevar a Dios, pero nadie de ellos trabaja correctamente el reptil. Entonces, a través de las terapias del despertar, que viene de Osho, de Jodorowsky, ellos fueron mis maestros, son maestros que saben trabajar con la energía del cerebro reptil para ponerla a nuestro favor. Y entonces sí, cuando pones a tu favor la energía del reptil, te das cuenta cómo la vida se pone muy bonita, porque todo está a tu favor y tú vas más allá del bien y el mal. Dejas de tenerle miedo a que haya un diablo o un principio oscuro, y todo el universo y tú se armonizan cuando el cerebro reptil está a tu favor, y las pulsiones del reptil, el instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, todo se ha trabajado correctamente. Porque lo que ha pasado es que no se ha trabajado correctamente. Y cuando no se trabaja correctamente es donde sucede la doble moral. Ahí aparece la doble moral, tan famosa doble moral. Oye, me estás diciendo que me amas, pero al día siguiente me vas a poner el cuerno. O entre la gente que hace negocios o en las empresas. Oye, habíamos dicho que éramos socios y al día siguiente firmaste con alguien más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas cosas que aparentemente parecerían diabólicas? Es
que son seres que no han trabajado correctamente con su cerebro reptil. Y si no trabajas correctamente con él, tú no puedes ser íntegro. Tú no puedes ser un ser completo, íntegro, honesto, porque te va a venir la energía del reptil, que no está bien trabajada, y te va a poseer. Y te va a llevar a tomar decisiones o a generar situaciones o a provocar actos más allá de tu voluntad consciente y de tu emoción y razón. ¿Por qué? Porque el cerebro reptil, como tiene millones de años de evolución, desde que empezó hasta hoy, es el cerebro más primitivo y más poderoso de todos. Por eso nos domina a todos. De ahí es donde surge la vida. La energía sexual está conectada con el cerebro reptil. La energía del dinero. Por eso sexo y dinero son las energías más difíciles de orientar a favor de la conciencia divina. Un ser bien iluminado de pronto empieza a tener sexo con alguien y se apega. Y dices, ¿dónde quedó tu iluminación, maestro? Y el maestro ya todo torombolo diciendo, ay, es que me encantan sus pechos y me encanta su cuerpo y ya está poseído. Y llegan los cristianos, está poseído por el demonio. No, está poseído por su cerebro reptil. Porque a lo mejor llegó a la conciencia, pero ya volvió a caer. Porque no ha trabajado todavía cosas del reptil. Cuando todo el reptil se pone a favor de la conciencia, entonces podemos hablar ahora sí de un ser evolucionado, despierto, que ha logrado fusionar la aparente dualidad que tiene la vida. Esta dualidad que tiene la vida está muy relacionado con el reptil. Muy relacionado. Entonces, recuérdalo, no existe el diablo, existen luchas de poder, existen la lucha que hay entre todos por la supervivencia y la lucha que hay también por la reproducción. Una mujer que quiere reproducirse, que ni lo sabe, pero dice, yo quiero novio. A lo mejor ya su maternidad le está llamando, y esta maternidad es su cerebro reptil. Y ya se enamoró y ella tiene la idea de que se van a casar y todo, pero está siendo poseída por su instinto de reproducción. Y luego se genera una lucha, porque a lo mejor ella solo quiere ser madre y realmente no quiere vivir con el hombre, porque no está lista para una pareja, pero quiere ser madre. Entonces ahí ella a lo mejor no va a entender cómo alinear esa situación, porque ella no se conoce, ella no sabe que está siendo dominada por su cerebro reptil y por el instinto de reproducción. Entonces se dan luchas. Entonces las luchas de poder, luchas de reproducción, luchas de supervivencia, todo esto es lo que le llaman el diablo. Y luego andamos ahí asustados diciendo, ay, es que el diablo, los demonios. Pues aquí está ya la explicación científica sobre el tema. La explicación científica sobre el diablo. Para que ya de una vez por todas terminemos con esta idea, porque es una idea de la Edad Media, el diablo, donde la ciencia todavía no había aparecido y tampoco había un entendimiento más profundo de los procesos de la psique humana, y ahorita ya lo hay. Terapias del despertar es esto, es ya un entendimiento correcto de cómo trabajar el cerebro reptil, y también trabajamos el cerebro límbico, que es donde está la tristeza, la nostalgia, la culpa, la vergüenza. A lo mejor la vergüenza está en el reptil, pero la tristeza, la nostalgia, la culpa están en el límbico, y eso se trabaja con ejercicios de inteligencia emocional. Entonces, Terapias del Despertar es una escuela completa para que puedas ir conociéndote a ti misma, a ti mismo, y aprendiendo a trabajar con todos tus cerebros, con todos tus aspectos, y que pongas todo a tu favor para que en un momento dado seas un ser realizado, plena, y puedas volverte lo que eres, lo que somos, en verdad. Porque lo que somos en verdad es la divinidad, es la chispa divina, es la magia, es la creatividad, es el perdón, es el amor, es
la maravilla de la existencia, es el milagro mismo. Eso es lo que somos, el milagro. Pero no lo podemos reconocer, ni ver, ni vivir, porque estamos inmersos en una situación reptiliana que ha inundado prácticamente toda mi vida. Y el miedo viene del reptil, por supuesto, pues. El miedo viene del reptil. Entonces, yo veo que todos tenemos miedo. En todos lados hay miedo. Miedo a salir de tu casa, miedo a esto, miedo al otro. Miedo que paraliza, miedo a la vejez, miedo al amor, miedo al cuerpo, miedo al sexo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a ganar dinero, miedo a no tenerlo. Miedo. Entre más estoy identificado con mi cerebro reptil, más miedo tengo. Y entre más me voy desidentificando de él, menos miedo tengo. Otra cosa que también trabajamos en terapias del despertar y que no es propiedad de terapias del despertar es la meditación y el yoga. Porque la meditación y el yoga son herramientas súper poderosas para ir desidentificándonos del reptil. ¿Cómo? ¿Viendo colores? No. ¿Cómo? ¿Visualizando a Dios? No. ¿Cómo? Observando cómo operan estas pulsiones profundas del inconsciente, y no podemos observarlas si ni siquiera sabemos cómo conectar con ellas. Entonces, el proceso de la meditación y el yoga es un proceso que solamente sirve si le entras de lleno y te comprometes de lleno a esto, no de un retiro nada más o de 1 hora al día, no. Estas herramientas sirven cuando realmente entramos de lleno a esto, retiros de 10 días, cada 3 meses, 6 meses, estar entrando en ti para observar y traer del inconsciente profundo las pulsiones del reptil y luego observarlas correctamente para transmutarlas en conciencia. Menudo tema este del cerebro reptil, menudo tema. Entonces, fue un video un poco largo, pero creo que dejé muy claro lo que es el reptil, el cerebro reptil. Nadie se escapa de esto. Tírate una risa porque nadie se puede escapar de esto. Y te lo juro que es lo que tiene a la humanidad entera de cabeza, el cerebro reptil. Entonces, solo recuérdalo. En terapias del despertar podemos trabajar correctamente con el reptil y empezar a cambiar patrones muy arraigados culturales que dicen que hay que reprimir tu cerebro reptil, hay que domarlo, hay que tenerle mucho miedo porque es el diablo. Entonces, claramente, esa es la mejor fórmula para que ante todo nunca nos iluminemos, nunca despertemos y nunca encontremos la libertad, porque siempre vamos a ser presas y esclavos de esta energía reptiliana. Entonces, yo quiero conocer el mundo, yo quiero abrirme al mundo, no puedo porque tengo mi cerebro identificado con la parte reptiliana que me dice, esta es propiedad privada, esto es mío, entonces solo me siento a gusto en mi propia casa. Si sales al mundo, los demás te pueden hacer daño. Todo este miedo al mundo, a no sentir que el mundo es mi familia entera y que el mundo es un jardín de paz y es el paraíso mismo, es mi cerebro reptil identificado consigo mismo. Entonces el cerebro reptil me manda estas imágenes de que algo malo puede pasar y justamente porque estoy en esa frecuencia posiblemente lo atraigo, y nadie me ha dicho que es algo dentro de mí, un mal viaje, y que yo podría entrar en una dimensión diferente de libertad plena y saber que el mundo soy yo y los demás soy yo, y entrar en el esplendor de la verdad y del despertar y la iluminación. Pero para llegar a eso hay que hacer un trabajo de titán, de héroe y de heroína con todo, porque el cerebro reptil es el más fuerte de todos. Entonces, por lo mismo es tan difícil lograr trascenderlo y llegar a un estado de conciencia pura.
La risa descongestiona al reptil. Oye, te puse el cuerno y yo también, vamos a reír. Si se pueden reír en esos momentos, oye, no tenemos dinero, nos podríamos morir de hambre. Nos reímos, quiere decir que la risa está operando el principio de la conciencia y no del miedo de estar identificados con el reptil que dice, sí, si no tienes dinero te mueres, sí, si nos pusimos el cuerno es la tragedia máxima. Entonces todo esto, fíjate qué interesante. Solamente un poquito de lo que son estos talleres que doy, una probadita de estos talleres que doy, de las consultas también revisamos cómo está tu cerebro reptiliano, cómo trabajar con él. Y claro que si te da miedo trabajar correctamente contigo misma, pues probarás un poquito de lo que es terapias del despertar y después te irás. Porque es el mismo reptil que dice, yo voy a seguir así hasta la tumba. Y luego llega la muerte y está lleno de miedo el reptil. Porque como no está despierta la conciencia que sabe que nada muere, pues claramente se asusta mucho nuestro lado animal y la muerte es lo peor. Entonces la gente que llega a la vejez con este cerebro reptil tan congestionado, pues le va muy mal, se asustan mucho, se enferman de todo, la pasan muy mal. Entonces, este es el tema que debería estar hablándose en las noticias, debería estar hablándose en todos lados y no se hace porque no es tan fácil llegar a entender todo esto, pero ahí vamos, lentos como humanidad, pero así se trabaja, así se hace esto. Te mando un abrazo, mucho amor, mucha luz y pónganse todos a trabajar con su cerebro reptil para transformarlo y ponerlo a favor de la conciencia. Nos vemos en un siguiente video y si te gustó mucho este video te pido compártelo con más gente en redes sociales y también suscríbete al canal porque así tú puedes ser avisado cuando suba nuevos contenidos. Yo soy Adonai Anand y fue un placer hablar esta vez del cerebro reptil. Hasta pronto, hasta luego. Chao, chao.